Muy bien, empezamos con una de las lecciones más esperadas por todos, que es la unidad de estampado. Esta es de las más interesantes, no te la pierdas, es excelente, te vamos a pasar muchísimos detalles, algunos de los cuales tal vez a pesar de la experiencia que has tenido de años, vas a encontrar bastante relevantes. Y si apenas es tu primer encuentro con el concreto estampado, pues esto te va a abrir muchísimo la perspectiva de cómo tener excelentes resultados de una manera muy fácil y muy segura también. Muy bien, la lección 2.40 es sobre moldes para estampado y primero que nada queremos que sepas que en SPG tenemos renta de moldes gratis a todo México. Realmente es un préstamo, sin embargo, pues la gente está muy acostumbrada a las rentas porque en el mercado todo el mundo renta moldes. Nosotros no los rentamos, realmente te los prestamos gratis. El único requisito es que compres el resto del material también con nosotros y vas a tener una muy amplia gama de moldes a tu disposición, incluso si requieres un molde que en ese momento no lo tengamos nosotros disponible para préstamo, podemos fabricarlo con mucho gusto y prestártelo. Muy bien. Bueno, pues estos son algunos de los moldes profesionales, los puedes usar para concreto estampado y algunos de ellos también para pisos ultra delgados. Ahí lo indica en nuestro catálogo precisamente cuál molde también se puede usar para ultra delgado. El que no diga nada respecto a los ultra delgados, pues es nada más para concreto estampado. Tenemos una amplísima variedad, más de 50 diseños, y también hemos hecho muchísimos diseños especiales para clientes como gobiernos municipales, para albercas, para fraccionamientos, para fábricas de tequila. En fin, hemos hecho una enorme variedad. Tenemos dos tipos de moldes, el azul y el rojo, lo vamos a explicar más adelante. Y nuestra promesa es que en todo México tenemos préstamo o intercambio completamente gratis. Los moldes prácticamente te duran para siempre, tienen una muy alta durabilidad y te explico a continuación acerca de los colores que manejamos. Actualmente vienen dos colores, que es el azul y el rojo. El azul es muy cómodo, es semirrígido, ¿sí? No se dobla con mucha facilidad. Tiene una resistencia Short A de 80 puntos más menos 2. Y el rojo es más flexible. Le llamamos el rojo super flexible y tiene una resistencia Short A de 50 puntos más menos 2. Están probados con durómetros ASTM, siguiendo la norma de 2240. Nuestros durómetros cumplen con esa normatividad. Somos los únicos en todo México que tenemos moldes fabricados con pruebas de laboratorio y están fabricados 100% con poliuretano premium de la más alta calidad que te puedas encontrar internacionalmente. Muy bien. Bueno, pues te muestro algunos de los diseños. Hay moldes rectangulares como los que ves aquí en un extremo de la página. Hay moldes cuadrados, son muy típicos, normalmente miden 61 por 61 centímetros. Todos los moldes vienen en azul o en rojo, ¿sí? Y también tenemos algunos otros moldes que tienen resaques, moldes de cenefas de ladrillo, ladrillo en canastilla, en petatillo también, moldes de piedra, moldes tipo adoquín, el famosísimo abanico, las texturas que no te dejan ninguna junta a los lados, cenefas de piedra y de ladrillo también las tenemos. Y bueno, piedras acomodadas, en fin, hay una enorme variedad, granito de diferentes tamaños. Y bueno, pues hay muchísimos moldes, más los moldes que nos han pedido. Bueno, en nuestra sección de Hablemos Bien, los moldes más resistentes están hechos de poliuretano, como es el caso de los moldes de SPG. No son de plástico, tampoco son de silicón, tampoco son de fibra de vidrio y tampoco son de polipropileno. Todos esos materiales que te acabo de mencionar son muy débiles y no aguantan el impacto tan fuerte y el uso tan rudo que reciben nuestros moldes, que son de poliuretano, que es el material más conveniente, más ligero y más cómodo para trabajar el concreto estampado. Entonces, también hay moldes de hierro, pero no son los más usados, entre otras características, por su falta de flexibilidad y falta de comodidad en el manejo también. Aquí los vamos a ver. Bueno, en otra sección de Hablemos Bien, hay gente que les llaman tapetes para estampado, texturas, formas, no sé, cada quien tiene alguna manera muy particular de ver las cosas y entenderlas con un lenguaje muy particular. Lo correcto en este medio es decir moldes. Quizá pudieran funcionar como tapetes, aunque no son realmente un tapete. Texturas definitivamente sí lo son, formas también definitivamente sí lo son, pero en el medio el término más correcto es moldes. Te dejamos con ese comentario. Muy bien, la lección 2.4.1, vamos a empezar las guías para estampar, cuidados con sol y sombra y la preparación de los moldes también. Continuamos.
Estampado de la superficie. Es muy común en quienes no se han capacitado que hasta que llegue el momento de estampar se empiezan a ocupar en averiguar cómo es que se acomodan los moldes. Es decir, rentan los moldes, se los prestan o los compran, como sea, llegan a la obra, tiran el concreto con todas las flotas, etcétera, aplican el color y empiezan a abrir los moldes y dicen, bueno, ¿y estos cómo se acomodarán? Eso está muy mal hecho. Por eso es muy típico que te encuentres errores porque hay personas que simplemente no practican porque piensan que en todos los moldes se van a acomodar igual de fácil, empiezan a practicar tal vez con un molde rectangular y piensan que cualquier molde que se compra de cualquier forma se va a aplicar muy fácilmente. No es lo correcto y aquí te vamos a dar muy buenos tips para que evites esos errores en el estampado, de marcas dobles, de traslapes, de aberturas, de cosas que se ven muy mal en el estampado. Vamos a ver aquí cómo evitarlo, ¿sí? Bueno, si quieres clientes felices, prever y practicar un correcto estampado es una de las claves para no tener reclamos, sino clientes felices. Aunque ya lo hayas hecho con un cierto molde, volver a practicar al menos un día antes de que llegue el momento de estampar es lo mejor que puedes hacer. Practica y practica hasta que te conviertas en un experto de lo que estás haciendo. Bueno, características de los moldes para que los puedas distinguir para empezar tus estampados. Pusimos aquí una caricatura pues para que se te quede tal vez más grabado este concepto, ¿no? Con ceja o sin ceja. Hay que observar muy bien la cara de la textura de tus moldes. Algunos tipos de moldes tienen ceja solo en dos lados y no en todo el perímetro. Esto se debe a que el empate de un molde con esa ceja debe empatar con el molde del otro lado que no tiene ceja para así completar el diseño. Entonces vamos a decir que aquí hay una ceja, acá no la hay, y esta ceja es la que va completando el diseño en todo el patrón, y por eso se debe ir poniendo de manera alternada, ¿correcto? Muy bien. Si colocamos los moldes sin hacer esta observación, algunos estampados te podrán quedar con doble ceja y otros sin ceja que delimite la forma y el patrón del estampado. Vamos a ver este molde en particular. Vemos que en la esquina que indica arriba, pues sí tiene ceja, esas dos esquinas, es muy notorio ver ese borde que se maneja ahí, ¿sí? Y en la parte inferior no aparece esa ceja. Esa ceja es la que delimita el tamaño de la piedra y que simula un junteo de las piedras, ¿sí? Entonces, en ocasiones, algunos instaladores hacen pequeñas marcas en los moldes con una navaja para indicar en la esquina o el lado que sí tiene ceja y así conservar el sentido correcto de cada molde al irlo colocando. Si no quieres hacer ninguna marca, bueno, pues nada más voltea a ver tu molde cómo está para que lo pongas de una manera correcta en el piso. Moldes sin ceja, normalmente llamados texturas, que dejan la impresión de una piedra gigante que no tiene ninguna junta. No importa cómo los acomodes, siempre que el acomodo sea diferente y no repetitivo. Hay algunas personas que agarran ese molde cuadrado e inmediatamente ponen a un ladito el otro molde. No, no hay que hacerlo así, hay que ponerlo ligeramente chueco o muy chueco, como tú quieras, y sobre el otro molde lo levantas y lo vas corrigiendo el estampado. De esta manera la textura te queda toda entreverada, toda revuelta y nunca vas a ver dónde termina un molde y dónde empieza el otro molde. Y esa es una manera de poder ir estampando con la textura. Muy bien, hay moldes con ceja en todo el perímetro y esto permite mayor flexibilidad en el acomodo. Ya no te tienes que fijar en dónde está, sino que lo puedes voltear en cualquier momento a 90 grados y de todas maneras te puede quedar, o a 180 grados y te puede quedar bastante bien. Muy bien, preparando los moldes. Previamente, un segundito, vamos a poner pausa aquí. Preparando los moldes. Previamente planeamos cómo vamos a colocar los moldes e incluso practicamos en el acomodo en la tierra o en la calle para lograr mayor confianza y rapidez y calidad antes de que empieces. La superficie donde serán colocados los moldes ya debe tener desmoldante en la parte donde vamos a iniciar el estampado. Acuérdate de poner desmoldante nada más en 1,5 metros, 2 metros de ancho para que poco a poco vayas avanzando con el desmoldante. Primero colocaremos los moldes en el piso uno sobre otro con la cara de la textura hacia arriba. Los vas a poner en el piso, no en el concreto, ¿sí? Les vas a esparcir un poco de desmoldante sobre el molde que queda encima de todos, los vas a frotar y ese molde que está arriba lo vas a sacudir sobre el de abajo y lo pones por un lado. El siguiente molde lo frotas con el desmoldante que le cayó, lo levantas, lo sacudes sobre el molde que está abajo y así sucesivamente hasta que terminas con tu juego de moldes. Normalmente vas a necesitar un juego de unos 6 o 7 moldes, lo vamos a ver un poquito más adelante.
El excedente de polvo lo vamos a sacudir en el molde que está inmediatamente abajo y así lo vamos a ir poniendo sucesivamente. Es importante que los moldes no se ensucien ni se adhieran piedras pequeñas o lodo. Sugerimos conservar los moldes siempre con la cara de textura hacia arriba para que la parte lisa quede, por ejemplo, en la tierra y no se te esté manchando la cara con la que vas a estampar. De esta manera lo levantas y con que lo sacudas pues va a ser más que suficiente. Si algo se le quedó adherido a la parte lisa, pues no es tan grave. Vamos a ver el video. Estamos arrojando el desmoldante, que ya lo habíamos visto en el video pasado. Y aquí una persona precisamente está poniendo desmoldante sobre los moldes. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a levantar ese molde, que ya le pusimos desmoldante, y lo sacudimos sobre el molde que está abajo. Ya terminamos con todo, pero lo vaciamos en la casa, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues si estás usando desmoldante líquido, hay que aplicar desmoldante líquido sobre todos los moldes y luego sobre la superficie. Importante, los moldes deben estar perfectamente limpios antes de ponerles desmoldante para no dejar impregnada la suciedad en el piso que vas a estampar. Si no están del todo limpios y todavía les falta un poquito de detallado, puedes usar desmoldante con un trapo para limpiar el molde y después le vuelves a aplicar desmoldante para que esté bien impregnado, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. El desmoldante líquido se aplica con aspersor. Y así de fácil, ¿no? Le tallas con un trapito si es que estuviera un poquito sucio y adelante. Muy bien, iniciando el estampado, vamos a iniciar con un ejemplo de los moldes cuadrados. La colocación de los primeros 3 moldes, casi siempre en cualquier diseño, es lo más importante para poder después llevar una secuencia correcta. El primer molde, tratándose de un área rectangular, lo colocaremos en una de las esquinas donde vamos a iniciar el colado del carril o del área. Checa las guías para estampado en nuestro catálogo, está disponible en spgweb.com.mx, al inicio en la página de Home, sin buscarlo, ahí va a estar el catálogo y ahí puedes ver la guía de los moldes. Muy bien, bueno, entonces lo que nos dice la imagen de aquí abajo, que tiene el fondo azul más oscuro, es que hay un carril de concreto que ya le pusimos un color amarillento y sobre una de las partes ya le aplicamos desmoldante en polvo y empezamos a colocar, marcamos con una retícula con un hilo de 2x2 moldes, nomás hay que medir el molde muy bien para asegurarnos de la medida y vamos a marcar esa retícula que mida 2x2 moldes y después vamos a colocar nuestros moldes sobre el piso, pero todavía no hay que subirnos, ni caminar sobre ellos, ni estamparlos, simplemente se colocan, se ordenan, se colocan y es todo lo que vamos a hacer. El siguiente paso es recordar que los moldes deben sujetarse firmemente con ambas manos en 2 extremos y colocarse con la mayor precisión posible a la primera vez. Los moldes no deben frotarse contra la superficie del concreto ni levantarse por un solo lado, como lo vemos en la figura de aquí abajo. Si lo levantas de un solo lado, la orilla que quedó pegada al concreto, pues va a patear, va a tallar el concreto y te va a dejar ahí una marca. Ahí donde está apuntando la flecha amarilla y ves un pedacito amarillo, eso es lo que se va a raspar, no hay que hacer eso. Fíjate en la figura que viene abajo, hay que agarrar el molde de las 2 orillas, lo levantas hacia arriba y así ya no tienes ninguna marca de que el molde estuvo tallando el piso, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer lo que nos dice aquí en la pantalla precisamente. Dice, los moldes no deben frotarse contra la superficie del concreto ni levantarse en un solo lado, ya que la ceja opuesta raspará el concreto. Una vez puesto el primer molde bien ajustado y alineado a la orilla de la cimbra, completaremos una escuadra con los otros moldes desde el inicio. Esta escuadra de inicio debe revisarse con mucho cuidado, ya que es la base del resto de la colocación de los moldes. La escuadra debe estar perfectamente alineada con la cimbra y los moldes deben estar bien ajustados, bien pegados, sin espacios uno con otro, ¿sí? Los moldes, nota importante, los moldes colocados aún no deben ser estampados. Una vez que hemos asegurado el correcto inicio de la colocación de los moldes, podemos colocar el resto atravesando el carril en su parte más angosta. Es decir, si tienes un carril muy largo, no vas a estampar a lo largo, sino en el sentido transversal, siempre en el sentido más corto. Y con una cantidad suficiente de moldes que atraviesen el carril. Por eso, en el caso de los moldes de 61 por 61 centímetros, los moldes cuadrados, que son muy típicos, vamos a necesitar 5 moldes para atravesar el ancho del carril
y otros 2 o 3 moldes extras para empezar la siguiente hilada de regreso. Otra nota importante es que los moldes colocados aún no deben ser estampados. Antes de iniciar el estampado debemos revisar que todos los moldes estén perfectamente alineados y bien empatados entre sí, que es un error muy común. Poner el primer molde, según tú está muy bien puesto, y empiezas estampando. Cuando pones el siguiente molde y hay un pequeño error, no pasa nada, lo estampas. Al tercer molde el error es más notorio, al cuarto molde es muchísimo más notorio. Por eso te sugerimos mejor poner toda la franja para que todos queden bien alineados y ya después puedes empezar a estampar. Te recomendamos siempre cuando empieces tu estampado, procura que la etapa de tu concreto sea de entre 40 y 60 metros cuadrados, que no sea más grande. Empieza por una etapa pequeña, repítelo 2 o 3 veces hasta que adquieras buena habilidad y te aseguro que el tercer día que estés estampando, pues ya vas a querer hacer áreas muchísimo más grandes, tal vez de 80, 100 o hasta 120 metros cuadrados en un solo intento. Tú solito te vas a ir acomodando a ese ritmo que cada vez va a ser más grande y más cómodo para ti. Pero al principio, con 40 metros cuadrados, no hagas más, es más que suficiente para que tengas una muy buena práctica, muy cuidadosa, que no te gane el calor, que no te gane el tiempo, no vaya a ser que endurezca el concreto y no lo puedas terminar de estampar. Muy bien, existen básicamente 3 técnicas de estampado. Es el estampado a mano, el estampado a pie, que te subes sobre el molde, y también el estampado con pisón. No obstante, la sensibilidad para saber si el molde ha sido bien estampado antes de retirarlo es muy parecida. Hay que sentir cómo antes de estampar el molde hay un hueco entre este y la superficie, es decir, se siente que hay una capa de aire, pisas el molde y se siente que hay aire ahí atrapado, ¿no? Y ya con un poquito de experiencia vas a sentir con el tacto de la suela de tus zapatos, así de fácil, puedes sentir si el molde ya está completamente relleno de concreto. Eso te lo va a dar un poquito de experiencia y lo vas a notar muy fácilmente. Ok, empezamos con la técnica número 1, que es el estampado a mano. En obras grandes o con premura de tiempo de entregar la obra, se puede usar esta técnica colocando puentes que cubran todo el ancho del carril de trabajo para caminar sobre ese puente sin estar tocando la superficie. Para un mejor desempeño de esta técnica se requiere que el concreto esté muy fresco, muy blando todavía. Probablemente ni siquiera tuvo el tiempo adecuado del sangrado, que ya vimos lo que nos puede pasar, no pueden salir ciertos volcancitos, ciertas erupciones por ahí de pasta de cemento posteriores al estampado. Bueno, el estampado se debe hacer golpeando suavemente el molde con la mano abierta, cuidando de no dar golpes muy fuertes que puedan provocar que un molde penetre más que otro y empiecen a quedar olas y tropezones. El estampado siempre se hace poco a poco hasta adquirir la sensibilidad de que el molde está penetrando en toda su textura en el concreto. Como te explicaba, se va a sentir un hueco entre el molde y el concreto, un hueco de aire, y conforme lo vayas estampando, ese hueco se va a ir desapareciendo. Siempre, de todas maneras, aunque vayas estampando a muy buen ritmo a mano, siempre hay que tener un pisón en caso de que algo te detuviera, hubiera algún imprevisto y el concreto empezara a endurecer, siempre hay que tener un pisón a la mano para poder apoyarnos. Muy bien, vamos a checar el video. Este es el estampado a mano. Obviamente, en este segundo colado de entrenamiento ya están adquiriendo muchísima más velocidad el personal. Ya tienen más experiencia en todo esto y aquí están estampando a mano. Si se suben a pie van a deformar el concreto, van a degenerar algunas olas, hundimientos muy notorios. Y entonces lo estamos haciendo a mano. Bueno, pues hay algunos consejos más que les podemos dar, pero pues obviamente los invitamos a considerar la capacitación en obra para ver todos esos detalles. Vamos pasando los moldes en orden. Los moldes rojos son más flexibles, son para poder llegar a la orilla y flexionarlos. Esta orilla ya tiene textura. Igualmente los podemos usar en medio. ¿Verdad? Ahorita ya vemos el clima un poco nublado. Ya estamos encargando los plásticos y las reglas para poner plástico arriba de la superficie si es que nos llegara a llover. Y ahí vamos acomodando los moldes. Ya pueden ir quitando esos moldes para pasarlos para allá. Muy bien, aquí nuestro amigo está caminando arriba del concreto que hicimos el día anterior y el molde ya está en el concreto fresco. Entonces estamos trabajando
pues con personal que esta es la primera vez que hacen un estampado a mano, así con un puente, y la verdad es que lo están haciendo perfectamente bien. Los empates con la losa anterior están perfectos, el arranque a la orilla de la cimbra también es perfecto, o sea, cero fallas de estampado, y con gente que nunca había usado moldes para estampar. Entonces, nosotros estamos interviniendo muy poco en la capacitación, simplemente damos algunas instrucciones, a veces nos metemos un poquito con ellos a trabajar, pero les demostramos cómo es realmente muy, muy sencillo todo este estampado. Muy bien, pues está claramente explicado aquí cómo es el proceso del estampado a mano, ¿verdad? Notas ahí a un lado de la guarnición, donde están parados, donde está apuntando ahí la mano precisamente. Toda esa orilla del concreto ya se le dio textura y ahorita te vamos a explicar por qué. Muy bien, pues vamos entonces ahora a la técnica número 2, que es el estampado a pie, ¿sí? Es decir, caminando simplemente con la presión que hace tu cuerpo arriba del molde, ¿verdad? En este punto de dureza del concreto es más común para iniciar la mayoría de los trabajos de estampado, es decir, ya no está tan blando como cuando estábamos estampando con mano, como en el video pasado, sino que ya es un poquito más duro el concreto, pero aún así lo suficientemente blando para que nada más con la presión de tu cuerpo arriba del molde es más que suficiente para lograr un buen estampado. Todavía no es necesario pegarle con presión. Leemos lo que nos dice esta lámina, este es el punto de dureza del concreto más común para iniciar la mayoría de los trabajos de estampado. Esta técnica es útil cuando el concreto aún está blando, pero tiene un poco más de firmeza que nos impide estamparlo a mano. Solo se deben pisar con firmeza los moldes para que vayan entrando poco a poco en el concreto. Al pararse sobre un molde, hazlo con ambos pies, ya que podría moverse y salirse de su lugar. En algunas ocasiones el desplazamiento podría ser de tan solo algunos milímetros, pero a la larga esto puede repercutir en un mayor desfasamiento con un muy mal aspecto. Para el estampado a pie vamos a tomar las mismas precauciones de no presionar de más los moldes para que todos queden parejos y no se provoquen desniveles, olas entre uno y otro, o tropezones entre uno y otro. Ten siempre a la mano un pisón de mano. En caso de que el concreto ya no se puede estampar a pie, pues ya vas a tener que empezar a usar el pisón, ¿verdad? Es obvio que el instalador no debe pisar el concreto porque va a dejar marcada la huella de su zapato, y también pues resulta muy obvio la recomendación de que usemos, bueno, más bien de que una persona que pesa alrededor de unos 60, 70 kilos sea la que está haciendo ese trabajo. Si subes una persona que pesa alrededor de 75, 80 kilos, quizá ya te empiezan a quedar ahí algunas deformaciones. Entonces, de preferencia alguna persona ligera. Vamos a checar el video. Mira, aquí también está la sombra de mi mano, se alcanzan a ver ahí algunos charcos. Luego mira, ahí se ve un aquí tacón también, de una bota. esta es una pisada muy notoria. Son pisadas. Otra, un tacón, pisadas. son tacones de alguien que estuvo parado aquí, incluso aquí aquí donde se alcanza a ver la sombra de mi mano, precisamente se alcanza a ver un tacón y la punta de la bota. Entonces la recomendación es que estampes con calzado, que estés usando calzado de liso, no con tacón. Y con y tenis, también pues personas ligeras, botas lisas. Mira, aquí se alcanzan a ver otras marcas de pisadas, aquí también precisamente, ¿verdad? En esta parte, ¿sí? Entonces, Mira, aquí estamos en la Plaza Acueducto de Zapopan, Jalisco. Voy a procurar mostrarte lo que es un mal estampado. Fíjate, aquí hay un hoyo muy, muy notorio, ¿sí? En esta parte. eso es por una pisada, por un tacón o la punta de un calzado. Se alcanza a apreciarlo, cómo se sube el concreto. Está hundido el concreto y eso te puede provocar que alguien se tropiece, puede provocar accidentes. Y así podemos encontrar varios repartidos en todo el área. Mira, este es otro. Por acá hay otro también muy notorio. Y todos esos agujeros que te estoy mostrando son porque la persona que estaba estampando estaba muy pesada. Mira, aquí hay un desnivel muy, muy notorio en esta parte. Casi se puede ver la pisada ahí. No sé si lo alcanza a mostrar bien el video, espero que sí.
Vine especialmente a la plaza para mostrarte estos errores. Mira, aquí se nota, tiene aquí parejo y se sube. Aquí hace una cuchara, ¿verdad? Y eso todos son pisadas. Repetido por todos lados. Mira, aquí otra vez. Y eso no es por el molde. Eso es porque las personas que iban caminando arriba de los moldes pues dejaban esas marcas, ¿verdad? A ver si encuentro algún otro más también por acá. Aquí desafortunadamente ya quitaron todo el piso. Quiero pensar que quizá hubo que cambiar instalaciones o algo. Porque aunque eran algo notorias, pues no era para tanto, ¿verdad? Mira, aquí se alcanza a ver también. Incluso aquí se alcanza a ver el tacón. Y aquí en el frente, alguien que tenía un pie pues, bastante grande. Aquí estuvo pisando. Aquí también se ve sumido. Sí, son pisadas arriba del molde que entonces, tal vez hacen que se deforme de esa manera. Pues aquí parado, ¿no? Arriba del molde y dejando... Ahí están las huellas, ¿verdad? Ahí los podemos ver. También se alcanza a ver otro hueco bastante fuerte, otro más. ¿Sí? Aquí hay otro también. Se alcanza a ver con la sombra, pero pues este es el redondel que lo marca. Y todas esas marcas son precisamente porque separaron en el concreto a alguien muy pesado en el momento de estampar. Es decir, sobre el molde, y el molde pues transmitió hacia abajo esa fuerza y ese peso de la persona que estaba ahí arriba, y eso es el tipo de cuestiones que te puede suceder. Es normal, digamos, durante un estampado a pie, pero pues sí hay que procurar que entre más ligera es la persona que esté arriba del molde y más rápido estés moviendo los moldes, pues menos tiempo vas a estar recargado sobre una parte para empezar a hundirte en el concreto. Entonces, aunque el hundimiento es mínimo, tal vez de medio centímetro a lo mucho, tal vez un poquito más, pero pues sí es algo que te recomiendo que cuides mucho para que tengas cada vez mejores resultados. Bueno, pues empezamos la técnica número 3, que es el estampado con pisón. Leemos lo que viene aquí en esta lámina. Dice, se debe estar parado completamente sobre un solo molde con ambos pies y colocar el pisón siempre entre ambos pies abiertos a 45 grados, 90 grados así, a 45 grados de nosotros. Así abrimos un pie para un lado y aquí al centro cabe el pisón. Y no hay que subir el pisón demasiado, simplemente con una pequeña altura que lo levantemos va a ser más que suficiente, siempre sujetarlo con ambas manos, ¿sí? No debe manejarse el pisón de lado, ni traerlo por acá, ni por acá, no, siempre al centro y al frente de tu persona, al centro de tu pecho, siempre manejarlo ahí. Si bajas la espalda, pues te vas a estar esforzando más, siempre procura estar derecho para que tengas tu espalda mucho más cuidada. Y es obvio que el instalador no debe pisar el concreto porque vas a dejar marcada la huella de tu zapato. El estampador siempre debe de ir caminando arriba de los moldes, obviamente, ¿verdad? Muy bien, checamos el video. Desde aquí tenemos dos personas que van caminando arriba de los moldes. Así es. El molde ya está bastante, el concreto ya está bastante duro, le estamos pegando con pisón, incluso hacemos algunos ajustes con el calzado, con el zapato, pegándole al molde para que se acomode bien. Ese es un molde flexible que estamos retirando de una orilla. Hay veces que se suda un poco, adquiere un poco de humedad, entonces hay que aplicarle desmoldante y otra vez colocar el molde para bajarlo y hacer el ajuste bien hecho y estamparlo ahí mismo. Sí, ese es un concreto que ya está bastante duro, aguanta muy bien todo el golpeteo para que se vaya incrustando muy bien la forma del molde adentro del concreto y lo vaya deformando. Entonces, estas dos personas ya están atrapadas en ese rincón, no pueden salir de ahí más que moviendo los moldes para evitar pisar el concreto. Junto con ellos hay un juego de unos 4 o 5 moldes de ese tamaño, es una muy buena cantidad porque son moldes más grandes.
y van trabajando también junto con una caja de desmoldante y el pisón. Tal vez uno de ellos al menos o los dos traen herramientas de ajuste para poder llegar hasta las orillas con el estampado hasta la orilla, cosa que vamos a platicar un poquito más adelante. Muy bien, pues continuamos aquí con una técnica de pilón que queríamos enseñarte. Nos encontramos en YouTube. Tenía yo mucha curiosidad por mostrar esta técnica. Es muy antigua y es un estampado con formas de metal sobre una capa de plástico. Esta es una técnica demasiado rudimentaria y que tiene muy poca tolerancia para el error, que son muy difíciles de corregir, ya que hay que levantar el plástico y hay que hacer una serie de correcciones y pues es una complicación, ¿no? La ventaja es que el plástico puede caer sobre el concreto, ayudando muchísimo al curado, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí nuestros amigos. Ellos están caminando arriba de moldes de hierro, moldes de fierro. Estos moldes están montados arriba de una película de plástico que está cubriendo la totalidad de la superficie de concreto. Vamos a verlo. Le pegan con un marro, ¿verdad? Para que el concreto vaya, para que la forma vaya penetrando. Aquí no quiero pensar las personas con poca experiencia qué hubieran hecho si el primer molde les queda un poquito chueco, cómo hubieran hecho los ajustes. Pues realmente con ese tipo de moldes es difícil trabajar, se requiere mucha experiencia, son muy pesados, te fatiga mucho la espalda también, hay que estarse agachando también para pegarles. Quizás pudieras pegarles con un pisón, quiero pensar, ¿verdad? Pero en este caso lo están haciendo con un marro. Pues realmente es una técnica muy rudimentaria en comparación con los moldes de poliuretano, que es una técnica pues mucho más avanzada, ¿verdad? Muy bien, pues te presentamos esta otra técnica extra, es una técnica adicional también que pues muchas personas nos han preguntado, oye, ¿cómo es estampar con un rodillo? Bueno, pues aunque parece una técnica sumamente rápida y muy cómoda estampar con un rodillo, tiene algunos inconvenientes. Mira, te los platico. Los ajustes en las curvas son realmente complicados o hasta imposibles. Dependen de atinarle al peso necesario para estampar bien, porque se le pueden poner, tiene unas varillas para ponerle pesos y que ese peso nos ayude a siempre guardar la misma impresión sobre el concreto, que debe ser total. No hay nada de que imprimir menos o más presión, sino que debe ser la presión justa para que entre bien el molde y haga bien su trabajo de estampado. Y ahí requiere pues de mucha precisión en el peso, ¿no? De estar regulando el peso según la dureza del concreto. Ahora, si el rodillo se mueve un poquito de lado, va a ser muy, muy notorio el error y va a ser pues prácticamente imposible corregirlo, ¿no? Hay que meterse a llanear y pues es un problema grande, no imposible, pero eso es un problema grande. Cualquier otro error o pisada va a ser también muy, muy difícil de corregirlo y volver a atinarle con el rodillo exactamente en el mismo lugar. Si el rodillo llegara a sudarse, es decir, recibe humedad del concreto a mitad del tramo, cuando saques el rodillo embarrado de la mezcla de concreto, va a ir maltratando el tramo restante por donde hayas decidido sacarlo. Y si es para el frente, pues va a ir maltratando el concreto al frente, y si es para atrás, pues va a ir maltratando el concreto en la parte de atrás. No sirve para áreas confinadas por muros, ya que va a ser muy complicado o imposible que llegues a los ajustes. Va dando la vuelta el rodillo, llega a la orilla y hay un pedacito que te falta por estampar y ese va a ser imposible que lo estampes con el rodillo, va a haber que hacerlo a mano y va a ser bastante complicado meterse a hacer nada más ese detalle. Entonces, ¿en qué casos te lo recomendaría yo el rodillo? Bueno, pues tal vez en tramos de calles muy amplias, muy cómodas, que sea muy monótono, en el cual también tengas mucha amplitud para poder manejar la herramienta con sus extensiones, con sus tubos, con mucha precisión y tener un par de colaboradores que te estén ayudando a manipularlo y a calcular los pesos, etc. Entonces,
pues no es la técnica ideal, pero bueno, aquí te la presento. Este es un rock and roller de Marshalltown. Están aplicando desmoldante líquido en el rodillo y también en la superficie. Y ya, en este caso lo colocan con mucha precisión y empiezan a jalarlo. También lo puedes empujar sin ningún problema. Si quieres dar otra pasada de regreso porque no haya quedado bien estampado, híjole, te deseo mucha suerte porque va a ser muy difícil que logres que el rodillo caiga exactamente donde había caído antes y es probable que te queden marcas dobles de las divisiones. Bueno, en este caso, aquí nuestros amigos de Marshalltown están haciendo pues una franja que requirió nada más 2 pasadas. Me pregunto qué pasaría cuando el molde no cabe por completo en el área y nada más te queda un pedacito que es de menor ancho que la mitad del molde. Entonces el molde se te puede caer hacia afuera del concreto. Entonces, si te fijas, tiene algunos detalles que siempre te obligan a tener mano de obra que pueda hacer todos esos ajustes y todos esos detalles. Cuando se trata de un trabajo muy monótono, bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Se puede usar perfectamente bien y pues no tiene más que hablemos mal del rodillo. Realmente es bueno para algunos casos. Si estuvieras haciendo alguna banqueta, un área muy angosta que está cambiando de ancho, pues va a ser difícil que siempre cubras todo el área, entonces puedes manejarlo de manera transversal, irte en tramos pequeños y así vas cubriendo todo el área, pero pues se pierde el sentido de poder ser una herramienta que la puedes ir rodando por metros y metros y metros, que sería muchísimo más cómodo, ¿no? Entonces, si te fijas, hay que ver cuál es el caso al cual te estarías enfrentando en tu concreto estampado para que puedas usar el rodillo. Recuerda que si algo se le adhiere, eso que se le adhiere lo va a seguir rodando por todo el tramo y te va a empezar a maltratar el piso. Entonces, pues, pudiera ser en algunos casos que pudieras usar el rodillo y no es lo que más te recomendamos. Excelente. Bueno, vamos a revisar la secuencia del estampado y la colocación de los moldes. Una vez terminado de estampar la franja de moldes que pusimos al inicio, vamos a mover todos los moldes a la franja de enseguida en el siguiente orden. Primero vamos a quitar el molde que pusimos al inicio, es decir, el molde que tiene más tiempo colocado sobre el piso. Llevaremos este molde al final de la franja para colocarlo junto al molde que se puso al último, para checar que no haya espacio de empate entre los moldes y dejarlo colocado con mucha precisión. Así sucesivamente. Quitamos el siguiente molde y lo ponemos junto al molde que movimos anteriormente hasta completar todo el ancho del carril. Una vez que movimos todos los moldes, vamos a revisar a ojo y por fuera del carril, que también estén muy bien alineados todos entre sí, y también que estén alineados con el estampado anterior, ¿sí? No nada más entre sí, pero también junto con el estampado anterior. Ya terminada la revisión, empezamos a estampar y repetimos la operación hasta terminar. Es importante revisar los moldes cada vez que se coloque una hilera nueva en ambos sentidos, transversal y longitudinal, ¿sí? Hay que revisar a la vista, no nada más en un sentido, sino también en el otro, revisar que estén bien alineados, sobre todo en el caso de los moldes rectangulares, sean cuadrados o rectangulares, ¿verdad? En algunas ocasiones en que se usan moldes delgados o que el concreto está muy blando, no es recomendable que el personal que está pisando los moldes use zapatos ni botas, porque puedes dejar las hendiduras de pisadas no deseadas, como ya lo vimos en otros videos anteriores, en esta misma lección. Vemos que esas hendiduras de los tacones y de las pisadas pueden quedar muy marcadas. Sugerencia que vamos a volver a comentar es la siguiente, es que el personal de estampado pues pese menos de 70 kilos, una persona ligera tiene menos probabilidad de deformar el concreto al pararse sobre los moldes. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Tienes un carril que tiene aproximadamente 3 metros de ancho, que se cubre con 5 moldes en el tramo transversal. Con 5 moldes ya cubriste la primera franja y ponemos otros 2 moldes más para empezar la siguiente franja. Si tuvieras 3 también todavía es más cómodo. Terminas de revisarlos, que estén bien puestos en su lugar, empiezas a estamparlos, te fijas que no se muevan de su lugar mientras los vas estampando. Y en cuanto termines de estampar el molde número 1, lo mueves enfrente del molde 7, como está señalado aquí. Fíjate cómo el molde 1
se movió enfrente del molde 7, es decir, arriba del molde 3. El molde 2 lo pusimos a un lado del 1, es decir, ahora está, como que dice, se movió hacia arriba nada más, ¿verdad? De su posición original. Y el molde 3 se puso a un lado del 2, ya en el segundo carril, ¿verdad? En la segunda imagen, quiero decir, en la imagen que está en medio. Y de esa manera vas a ir recorriendo en zigzag con tus moldes rectangulares. Fíjate que no pusimos mucho desmoldante. A lo mucho pusimos como para 2 metros, más o menos, 2 metros y algo pusimos de desmoldante. Si vas a continuar estampando, entonces pones otra vez desmoldante y continúas con tu estampado. Por eso aparece la caja de desmoldante y el resto del piso ya se convierte en color gris todo, porque ya todo se va a ver en color gris si usaste este desmoldante gris. Y sigues estampando en zigzag hasta cubrir todo el ancho. Recuerda, siempre necesitas la cantidad de moldes suficientes para cubrir tu ancho de carril. Si tu carril es más ancho, vas a necesitar más moldes. Es lo conveniente para que siempre te vayas muy derechito y puedes ir logrando todos estos relatos que aquí se indican. Muy bien. Continúas con la misma secuencia hasta que terminas tu carril de estampado. ¿Bien? Estas imágenes también vienen en el catálogo de CPG, que lo puedes descargar o ver en línea muy cómodamente también. Muy bien, estas guías para estampar también las puedes ver ahí en el catálogo. Ahí te explica también, por ejemplo, el molde de abanico. En el molde de abanico en el catálogo pues, pusimos unos puntos amarillos que son claves para que tengas un muy buen inicio. Y luego de repente colocamos todos los moldes y te indicamos, por ejemplo, el molde 4 va a tener la posición A, B y C. Entonces aparece 4A, 4B y 4C. Y la 4C sería, por ejemplo, la posición final, ¿no? Entonces, pues, hay veces que un solo molde lo pones en varios lugares antes de que llegue a su destino y luego ya continúas con los demás. Fíjate cómo está el diagrama del molde de abanico en el catálogo SPG y ahí te va a quedar muy claro. Siempre que sigas este sistema de estampado, vas a asegurar que te queden carriles perfectos y muchas veces en el acomodo de los moldes puede resultar en el de abanico o, por ejemplo, también en el molde 8, 9 y 10 o también en el de piedra acomodada que vemos en la parte de mano arriba de esta gráfica, de esta pantalla. Que te empiecen a resultar diagonales, ¿sí? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o al revés, ¿verdad? También puede ser al contrario la diagonal. No importa, el chiste es que comprendas cómo es que resultó ese acomodo. Ten un cuidado muy especial con los moldes de piedra acomodada, como el que se muestra en la franja de arriba, porque hay veces que lo acomodas y parece ser que tiene una junta muy abierta. La junta debe cerrar perfectamente bien. Entonces simplemente cámbialo de lugar. No insistas en rotarlo para un lado y para otro. Muy probablemente esa esquina donde lo quieres meter no va el molde. Entonces simplemente bríncalo de lugar y ya se va a acomodar muy bien. Un pequeño tip que te paso de consejo. Muy bien. Bueno, ¿cómo saber si el molde se ha estampado correctamente? Hay que hacer la siguiente prueba. Vamos a pisar un lado del molde y vamos a levantar la esquina opuesta. Y vamos a observar cómo las líneas de división de las piedras figuradas en el molde han quedado marcadas en la superficie del concreto. Algunas personas que no conocen bien el estampado dicen, bueno, ya se marcaron las figuras de las piedras. Quiere decir que ya puedo quitar el molde completo. Pues no, porque falta que se estampe también la textura que viene por dentro del molde, ¿sí? Hay que cuidar eso porque la vista te puede engañar. ¿Cómo puedes saber muy fácilmente? Si tú ves que el desmoldante está suelto, que no está bien prensado, pegado hacia el piso, pues quiere decir que todavía le falta estampar. Vamos a ver si lo podemos apreciar en este video. Estamos estampando, pisamos de un lado el molde, lo levantamos del otro y ya todo el desmoldante se ve bien aplacado contra el piso. Entonces ahí tuvimos muy buen resultado sin ningún problema. Y esa es la manera en que lo levantamos. Y hay veces que no se ve, que se ve más bien que el polvo que ves sin estampar, así de suelto, también se ve igual adentro de las piedras del molde que ya estampamos, también se ve el desmoldante suelto. Si te fijas, hay una diferencia de tonalidad entre el molde, entre el desmoldante que está suelto afuera del área del molde y lo que ya estampamos dentro del área del molde. Ya se ve un desmoldante que ya fue aplacado, ya está pues estampado en el piso, ya está sujeto ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Visualmente, si se ven iguales, quiere decir que el molde le falta todavía estampar. Muy bien. ¿Por qué suda el piso dejando una marca rugosa y cómo corregirlo? ¿Sí? Es decir,
ya tienes tu concreto, ya le pusiste color, le pones desmoldante, pones el molde y luego cuando levantas el molde se le adhiere humedad al molde, ¿no? ¿Por qué? Porque deja esa marca rugosa y el piso queda rugoso, no queda con la textura lisa que tiene el molde, sino que queda rugoso. O la textura de la piedra no queda bien marcada, pues queda como si se hubiera encharcado ahí como un tipo de sudor, ¿verdad? Digamos. La primera razón es porque dejamos los moldes ya estampados mucho tiempo sobre el piso fresco y la humedad del concreto va a empezar a traspasar el polvo desmoldante hasta que hace contacto con el molde. La segunda razón es que el concreto simplemente está demasiado húmedo, tú estás haciendo el trabajo con la adecuada rapidez, pero el concreto está demasiado húmedo y te deja muy poco tiempo para que el molde esté sobre el piso sin generar esa exudación que se nota, esa rugosidad que se ve en la superficie. Entonces la recomendación es que hagas tu estampado cada vez más rápido. No te desesperes, trabaja siempre en etapas pequeñas, haz siempre tus colados al principio de unos 40 metros cuadrados, repítelo 2 o 3 veces y vas a ver que en la tercera vez ya tienes muchísima más habilidad que en la primera vez. Muy bien, seguimos a la siguiente lámina. Muy bien, ¿cómo arreglar las marcas rugosas? Las marcas rugosas pueden variar en tamaño. En algunas ocasiones llegan a ser del tamaño completo del molde. Se ve desastroso, ¿no? Y normalmente miden 5 por 5 centímetros, 15 por 15 centímetros. Normalmente no son tan grandes, pero podrían llegar a ser. El arreglo de este aspecto sudado y con un aspecto rugoso diferente al estampado es muy sencillo. Vamos a sujetar el molde de un extremo sin levantarlo de su lugar, más que del extremo opuesto para que no se mueva. Luego vamos a limpiar muy bien la parte sudada del molde con un trapo, papel o estopa, con un pedazo de tela también. Y vamos a aplicar un poco de desmoldante solo en el área observada de la exudación y también en el molde. Después vamos a bajar el molde a su posición original y lo vamos a golpear con la mano abierta un par de veces. Puedes levantar nuevamente el molde y revisar que el aspecto rugoso de la exudación se haya desaparecido y enseguida correr el mismo proceso del otro extremo, en el otro extremo del molde. ¿Sí? Entonces vas a sujetarlo de un lado y levantas el lado opuesto y haces la misma aplicación de desmoldante, limpias todo muy bien y adelante. Aquí lo vamos a ver en el video. Hay una marca de sudor ahí arriba del molde, se ve rugoso, le aplicamos desmoldante, en este caso mejor decidimos levantar todo el molde, aunque puedes levantar nada más un pedazo y luego el pedazo opuesto. Ponemos un poco de desmoldante en el molde también, volvemos a poner el molde en el mismo lugar con mucho cuidado. Si no lo pones con cuidado en el mismo lugar te van a quedar marcas dobles. Las divisiones de las piedras. La muestra que ya está terminada. Lo palmeamos y lo volvemos a levantar. Se va a sudar el de atrás, se lo están ahí pisando. Listo, ya está. Así es este proceso. Muy bien, consideración en trabajos con sol y sombra en una misma área, como en esta foto, ¿no? Hay sombra de los árboles y en otra parte está completamente abierta al sol. Cuando el inicio más adecuado del colado esté a la sombra y el resto es expuesto al sol, debe considerarse la posibilidad de cambiar la ubicación del inicio del estampado. En otras palabras, si colamos de la sombra hacia el sol y después aplicamos color de la sombra hacia el sol, es probable que resulte más conveniente aplicar desmoldante y estampar a la inversa, es decir, vas a empezar a estampar desde el sol hacia la sombra, debido a los tiempos de endurecimiento del concreto. Es algo que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Bueno, esto fue algo que nos pasó en esta casa habitación en la ciudad de Tamazula, aquí en Jalisco. Colamos un motor lobby muy bonito para una residencia pues bastante grande, muy lujosa, muy bonita que había ahí. Empezamos a colar de la sombra hacia el sol, empezamos a tirar el color también de la sombra hacia el sol y empezamos a estampar también de la sombra hacia el sol. Y pues resultó que el concreto se empezó a endurecer en la parte asoleada y el estampado simplemente ya no grababa, ¿no? Ya no podía penetrar el molde en el concreto para poder estamparlo bien.
Entonces lo que decidimos hacer pues, fue simplemente cortar en donde teníamos planeado hacer los cortes y demoler eso y volver a hacerlo. Eso fue pues una manera muy ruda para nosotros de haber aprendido en ese trabajo, pero el resto del trabajo quedó perfectamente bien y ya se nos quedó muy grabada esa experiencia. Fue un costo que tuvimos, pero pues esperamos que tú no lo tengas, que siempre tomes eso en consideración. Muy bien, como siempre, revisa tu checklist cómodamente desde tu celular para que nada te falte. Y pues hasta aquí esperamos que esta lección te haya resultado bastante provechosa. Déjanos tus comentarios, cualquier duda que no te haya quedado muy clara, si quieres ver otro ejemplo, alguna otra idea que tengas, con muchísimo gusto estamos aquí para comentarlo, armar un buen equipo contigo porque queremos que te vaya mejor. Gracias.